Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre bueno, Padre amado, Padre misericordioso, gracias por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Señor, por este altar radial que se abre como una bendición para que el Evangelio llegue a cada uno de nuestros hermanos que están en sintonía con nuestras radios emisoras y a través de las redes sociales. Es una bendición servirle la palabra. Este es el programa Manantial de Luz, Fe y Libertad, que llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y la Iglesia Cristiana Vida Abundante, con nuestros pastores David y Doris Gómez, quien tiene también servir la palabra los días de la semana, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en su programa Vida Abundante, la palabra de verdad. Síganle, por favor, para que ustedes también puedan ser ministrados de esta verdad tan hermosa que el Señor tiene a través de nuestro ministerio de la palabra de verdad. Y con ustedes estamos trabajando acerca de lo que son los dones del Espíritu, pero hoy vamos a hacer un espacio especial para hablar de la paz de Dios en nosotros. Es importante que nosotros podamos estar en la definición de Dios de lo que es la paz en su relación para con cada uno de nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33, es nuestro Señor Jesucristo hablándote a ti y hablándome a mí en este momento acerca de lo que es la paz. La paz del mundo se basa en circunstancias externas, por ejemplo. Si una persona tiene dinero, posición, fama o prestigio, entonces tiene paz. Sin embargo, tan pronto como una de esas cosas se pierde, la desesperación y el estrés se instalan inmediatamente en ellos. Esto significa que la paz que el mundo tiene es temporal y superficial. Una mente serena y estable no es suficiente para vencer las dificultades. Hay miles de personas en todo el mundo ahora mismo que están angustiadas porque perdieron su salud, sus trabajos e incluso sus seres queridos. No tienen paz con Dios, con el hombre, ni siquiera con ellos mismos. Se están despertando cada día con la misma incertidumbre y falta de dirección. No saben cómo encontrar una solución. No saben cómo encontrar una solución a la inquietud que les preocupa como un mar turbulento en su interior. ¿Qué es la paz? La necesidad suprema de todo ser humano es estar en paz con Dios. Aún no sabiendo de esa necesidad, esta es la necesidad suprema de todo ser humano. Estar en paz con Dios. La verdadera paz no es simplemente la tranquilidad, la quietud o el descanso. Estos son los frutos a los resultados de la paz. Cuando la palabra paz se usa hoy en día, es fácil entender a qué se refiere la gente. Si no hay agresión, hay paz. Sin embargo, si fuera tan limitada, su significado sería pobre. Toda virtud divina tiene la capacidad de transformar vidas, y la paz es una virtud del carácter del Padre Celestial. La paz bíblica es reparar o restaurar una relación rota que se volvió hostil. La paz cristiana es amar a los demás a través de la unidad, una alianza a través de la cual los hermanos se aman mutuamente como se aman a sí mismos y a Dios. La paz bíblica está relacionada con la reconciliación, que es también el ministerio que recibimos de Jesús. Hacer la paz entre Dios y el hombre. Ese es el ministerio que recibimos de Jesús. Cristo es nuestra paz y la plenitud de ella se encuentra en Él. ¿Qué es la paz de acuerdo a la Biblia? Su sentido bíblico apunta a un bienestar total, a la armonía del grupo humano y de cada uno de los individuos con Dios, con el mundo material, con los grupos e individuos y consigo mismo, en la abundancia y en la certeza de la salud, de la riqueza, de la tranquilidad, del honor humano, de la bendición divina.
Como creyente debemos construir una base sólida sobre la palabra de Dios. Jesús dijo que debemos escuchar su palabra y obedecerla. 3 dimensiones de la paz importantes. La paz debe ser considerada en términos del corazón. Es una unidad interna, esencial y vital. Es una cuestión de amor para que una persona esté satisfecha y completa en la vida. Necesita tener paz en 3 dimensiones. Paz para con Dios, paz con los demás y paz con nosotros mismos. ¿Qué dice la Biblia? Juan 14:7 nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Filipenses 4:7 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Primera de Corintios 14:33 nos dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Efesios 2:17 nos dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:5 nos dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué debemos hacer frente a los conflictos mundiales o a las crisis personales? Alinearnos con la voluntad de Dios. El reino debe ser buscado primero, no en segundo o tercer lugar, porque es lo único que no puede ser sacudido. Es la única roca inmóvil, la única solución realista a los problemas del mundo, es establecer el reino de Dios. Alinearnos a su voluntad mediante la búsqueda de su propósito en su palabra nos asegura una base firme en tiempos turbulentos. La promesa de Dios, Hebreos 12:1-2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreo nos enseña en la palabra del Señor cómo nosotros podemos tener esa paz para con Dios de acuerdo a la palabra. Dice: por tanto, después de haber conocido toda esta voluntad de que hemos enunciado de la palabra de Dios, dice: por tanto, al conocimiento, al estar al tanto de esto, nosotros también, creyentes, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, todo el mundo está observando a lo que somos y hemos sido llamados para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Y hay una nube de testigos que muchas veces no son para auparnos, para alentarnos o para darnos
ese soporte que podamos necesitar. Muchas veces estas nubes de testigos son a veces a los enemigos de Dios que quieren que tú caigas, que tú manifiestes cualquier dejo de no seguir la voluntad de Dios para ser ellos mismos lo primero en acusarte, porque ese es el trabajo del enemigo. Y hay muchos testigos también de personas a los cuales nosotros tenemos que alcanzar con nuestro testimonio, con nuestro ministerio en la palabra. De esta manera podemos ver a todos como esa gran nube de testigos que están pendientes de cuál es el comportamiento de alguien que ha dicho, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Creo en nuestro Señor Jesucristo, en su muerte por mí en la cruz, creo en su resurrección, creo en que me ha dado vida eterna, creo en que he sido hecho hijos del Padre en Cristo Jesús y que ahora soy parte de la familia celestial y que por eso sé que tengo una salvación segura y eterna, que no pereceré jamás, como dice el Señor. Y como el Señor lo dice en su palabra, que no hay ninguna condenación para mí, por lo tanto debo estar viviendo dentro de lo que es el reino de los cielos, lo que es la comunidad de los creyentes. Nosotros que le hemos creído a Dios debemos dar manifestación y testimonio de que de verdad seguimos sus pasos, que seguimos su palabra y que esa gran nube de testigos no va a tener que decir absolutamente nada de nosotros porque no tenemos nada de qué avergonzarnos. Nosotros hemos sido constituidos ministros sacerdotes de un nuevo pacto y en este nuevo pacto nosotros tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, con y a través del cual tenemos una relación estrecha con el Señor, porque cuando el Señor nos ve a cada uno de nosotros, Él ve a su Hijo, ya que nosotros estamos cubiertos por la sangre sacrosanta del Cordero de Dios que fue sacrificado por ti y por mí en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos paz. Y esa paz es la reconciliación que tenemos con Dios, que tenemos con el Padre en Cristo Jesús. Esa paz no viene de esa gran reconciliación que Cristo hizo cuando estaba reconciliando a los suyos para con Dios en la cruz del Calvario, pagando nuestras culpas, pagando todos nuestros pecados y dándole al Señor la satisfacción de la ley cumplida, cuando el Señor dijo que el castigo del pecado era la muerte y alguien tenía que morir. Y tú y yo no teníamos las condiciones porque éramos muertos. Habíamos muerto para el Señor, estábamos apartados de Él. Y así, apartados y lejos como estábamos del Señor, Cristo nos trajo de las tinieblas su luz admirable, a través de Él pagando esa muerte que le debíamos al Padre por haber transgredido. Y Cristo pagó todos nuestros pecados y nos hizo aceptos en el amado, de manera que ahora somos parte de la familia celestial y podemos tener paz para con Dios en Cristo Jesús. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Ya nosotros no tenemos que cargar con la culpa del pecado ni estar ante Dios como pecadores, porque Él no nos ve de esa manera. Él no nos ve como pecadores, por lo tanto, Él es quien nos declara que tenemos paz para con Él. El Señor, si el Señor te dice que todos tus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario y que ya ahora tú lo que debes vivir para adorarle y alabar su santo y divino nombre cada día de tu vida, esa es tu nueva verdad. Y por eso Él dice que te despoje de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De eso estoy hablando. De que ahora lo que debemos hacer es alabar y adorar al Señor cada día de nuestras vidas. Y una forma de adorar al Señor es viviendo esa paz, viviendo en esa vida abundante, dando manifestación de quienes somos, una familia celestial, esa nación santa de la que el Señor habla, ese linaje escogido que Él escogió para regalárselo a sí mismo. Y es por eso que nosotros tenemos a bien tener la verdad de Cristo en nuestras vidas. Y es la verdad que manifestamos, es la verdad
que llevamos para compartir con los hermanos, de manera que se sientan libres de persecución y de culpa, porque ya nosotros no tenemos ninguna culpa. Nuestras deudas fueron pagadas en la cruz del Calvario. Y esas deudas ya no la tenemos, porque Cristo nos resolvió el problema del pecado. Y es por eso que podemos contar con tener esa paz. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque debemos manifestar en este mundo terrenal las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Por lo que ahora ya nosotros, como representantes y embajadores de Dios, tenemos que estar prestos a tener esa carrera saludable, en el sentido de manifestar lo que es la paz, lo que es la abundancia y lo que es el reposo de nuestras vidas en Cristo Jesús, que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, dice el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por Cristo nosotros hemos sido dados de fe para creer en nuestro Señor Jesucristo. Y la fe es el autor y consumador, es nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe nos fue dada a cada uno de nosotros por el Padre a través del Espíritu Santo, para que nosotros tengamos esa fe que hoy manifestamos a nuestro Señor. La fe es un regalo de Dios, y es a través del cual nosotros podemos conocer en la palabra lo que Dios nos dice cada día, lo que Dios manifiesta a su pueblo cada día. Y es por eso que nosotros podemos vivir en la tranquilidad y en la paz de saber que en la palabra tenemos todo lo que necesitamos para tener una relación totalmente saludable y en paz para con Dios. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Cristo se gozó. Cristo, cuando vio el fruto de lo que había conseguido, él se gozó. Ya no importando por todo el sacrificio que tenía que haber pasado, él vio el fruto. ¿Y cuál era el fruto? Eras tú, era yo, éramos nosotros. Cuando él nos vio y dijo, los tengo en mis manos, y habla de nuestra seguridad, de esa seguridad de nuestra salvación, y dice, lo tengo en mis manos y no perderé ni uno. Yo le creo a Cristo, yo le creo a que Él dice, y es verdad, que Él no va a perder ni uno. Si Él no va a perder ni uno, pues no hay ninguna perdición, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que estamos en sus manos. Y es por eso que Él dice que Él se gozó al ver el fruto, y dice, y no solo están en mi mano, sino que están en las manos de mi Padre, que es mucho más fuerte que todo, y no vamos a perder ni uno. Es Cristo quien dice esto. Por lo que entonces Él dice, ahora yo soy su reposo. ¿Por qué? Porque ya Cristo ganó todas nuestras batallas, y ahora lo que debemos es mantenernos firmes en la verdad de Él, que es nuestro Señor, que es el autor y consumador de nuestra fe. Puesto el gozo delante de nuestro Señor, así también como Él se gozó, nosotros gozarnos cada día y manifestar esa verdad de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, que fue Él quien nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. A Él no le importó el oprobio, no le importó que lo escupieran, no importó que lo sobajaran, no importó que lo crucificaran, que lo clavaran en una cruz, que es una muerte maldita. A Él no le importó nada de eso, con tal de salvarte a ti y salvarme a mí, y pagar ese precio por nuestro pecado. Él no tenía ni un solo pecado por cual arrepentirse, pero Él, sabiendo que la culpa nuestra, Él tenía que llevarla en sí mismo, a sí mismo el Señor se la puso en el momento en que se alejó de Él, y Él le reclamó como Dios, y le dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque el Señor, cuando nosotros estábamos en pecado, Él estaba alejado de nosotros, y en ese momento en la cruz del Calvario el Señor se alejó de nuestro Señor Jesucristo por el pecado que estaba en Él. Él bajó con ese pecado, con la muerte. Murió 2 veces, murió físicamente y murió espiritualmente, porque Él murió espiritualmente cuando les fue puesto en Él todos nuestros pecados. Esa muerte nadie habla de ella, pero es verdad.
porque él mismo se quejó la única vez que hizo un reclamo y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor se aleja del que tiene el problema del pecado. Y ahora Cristo en ese momento, en la cruz del Calvario, había sido puesto en él todo nuestro pecado. El pecado por el cual él vino a pagar el precio. Y en ese momento, al Señor alejarse, él dijo esto. Y bajó Cristo al mismo infierno con el cual nosotros teníamos esa deuda, que éramos nosotros los que teníamos que bajar por nuestro pecado a ese lugar. Él bajó por cada uno de nosotros. Y allí el Señor le dio ese aliento de vida y fue él un espíritu vivificado. Y entonces él echó la batalla que nos tocaba a nosotros y él ganó cada una de nuestras batallas, venciendo al enemigo, quitándole sus llaves del infierno, quitándole sus armas y dejándolo mientras lo exhibía públicamente como un vencido, y para que nosotros hoy pudiéramos hablar de la paz que él nos dio, la paz con la cual nosotros ahora ya no tenemos problemas de pecado. Ya nuestro problema de pecado fue resuelto en Cristo Jesús. Que usted no lo sepa o que usted no se haya enterado es otra cosa. Pero usted lo que debe hacer es alabar y adorar a aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Por qué? Porque Él fue quien hizo ese óptimo sacrificio de manera que Él quitara ese problema que había entre nosotros y con Dios. Y Él vino a reconciliar a los que se le habían perdido para con Dios. Dice, por esos a los cuales Él conoció, por eso a los cuales Él predestinó, a los cuales Él justificó en la cruz del Calvario, por esos a los cuales Él glorifica en Cristo Jesús y a los cuales Él santifica en la palabra. Por eso fue lo que Él vino y a eso fue lo que Él reconcilió para con Dios. Y por eso Él dice que nos deja su paz. Nos deja su paz para que nosotros en Él tengamos paz. ¿Por qué? Porque ya debemos dar gracia, alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo por la paz y el amor con el cual Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Su plan ha sido y siempre será perfecto. Dios no falló. Cristo no falló en su misión al venir a la tierra para darnos la reconciliación que necesitábamos para con nuestro Señor. Y esa reconciliación fue consumada cuando Él dijo todo fue consumado. ¿Qué fue consumado? A lo que Él vino. Y por eso fue que Él dice que se gozó en ese momento, puesto los ojos en su autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Por ese gozo de saber que en su misión fue cumplida y que Él obedeció al Padre en todo y en todo, de manera que fuera Él el único varón perfecto, el cual cumplió todas las exigencias de Dios para una reconciliación y logró esa reconciliación. Y en esa reconciliación nos trajo a la paz de Dios, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios en representación mía, en representación tuya. Ya ahí, desde ahí Él intercede por cada uno de nosotros, dándonos esa paz, manifestándole al Señor por cuando Él te ve en cualquier momento de caída y de debilidad. Le recuerda al Señor, el siervo está lavado por mi sangre, por la sangre. Y cuando el Señor ve la sangre de Él cubriéndote, ya Él sabe que tú eres parte de los redimidos. Y Él sabe que Él dijo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque al ver tu sangre, ya Él sabe que tú estás en Cristo Jesús. A los que han sido apartados, a los que han sido llamados, les recuerdo que Dios es quien agrega a los que han de ser agregados a la iglesia. El Señor es quien hace la escogencia. Él es quien escoge, Él es quien da fe, Él es quien te pone para que tú seas un creyente de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si el Señor te da fe, como dice Cristo, nadie viene a mí si el que me envió no lo trajere, y el Señor te da la fe, entonces el Señor es que hace toda la obra, te da la fe, te da a Cristo, te da la palabra para la santificación y te hace parte de la familia celestial
para que tenga paz para con Él desde ahora y para siempre. De manera que nuestra paz es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz, Él es nuestro reposo, Él es la verdad, Él es la vida que nosotros ahora tenemos y que antes no teníamos, cuando estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos y éramos muertos. Tenemos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Tenemos paz y paz en abundancia en Cristo Jesús. Tenemos la redención en Cristo Jesús. Ya no tenemos deuda para con Dios. Hemos sido reconciliados y ahora somos parte de la familia celestial, esa familia celestial que es en Cristo Jesús. Esa es la paz de Dios. La paz que no hay manera de que con razonamiento humano podamos entenderla. Pero aquellos que fuimos constituidos en seres espirituales, en un nuevo nacimiento en Cristo Jesús y que tenemos sellado el Espíritu Santo de nuestra salvación, que nos redarguye y nos enseña la verdad, la luz de la verdad, sabemos a través del Espíritu qué es la paz, qué es la verdad, cuál es la familia a la cual pertenecemos. Tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Nuestra paz es una paz eterna, no vuelve atrás. Nuestra paz es inmutable, no se cambia, no se muda. ¿Por qué? Porque Cristo no se muda, porque Cristo es eterno, como tú y yo fuimos constituidos eternos en Cristo Jesús. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Les recordamos que mañana tenemos